Bueno, Pepe, la verdad es que es una reforma más amplia, que un código penal único es, digamos, el reclamo o la exigencia del consejero jurídico de la presidencia, pero necesitamos reformar a todo el Poder Judicial, necesitamos poner a tono con la nueva realidad mexicana al sistema de impartición de justicia, cómo imparten los jueces justicia. La última reforma que se hizo profunda al Poder Judicial fue hace casi 25 años, en 1994, cuando el presidente era Zedillo, y entonces es necesario que la forma en la que se administra justicia, en la que se imparte justicia, en la que se llega a ser juez, la carrera judicial, en las que se adscriben, o sea, se envían a las distintas partes del país, a los jueces y a las juezas, necesitamos ponerlo en una nueva reforma. ¿Por qué? Porque ha habido algunos vicios, no todos los jueces, por supuesto, ha habido algunos vicios, hay alguna corrupción, hay algunos nepotismos, hay algunas familias, apellidos que se repiten ahí, que se reparten los cargos en el Poder Judicial, y eso ya lo debemos evitar. Entonces, una cosa es el Código Penal único, sí, para que haya delitos que en todo el país se persigan igual, se tipifiquen igual, es decir, tengan la misma sanción y no se anden escapando los delincuentes porque en un estado se legisla de una manera y en otro de otra, pero también queremos una reforma con y para el Poder Judicial, y para eso fue esta reunión del día de hoy, una reunión, la verdad, inédita. Estaban todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estaba el fiscal general de la República y estaba el consejero jurídico, y todo esto fue convocado por el líder de la bancada de Morena, el senador Ricardo Monreal. Ahora, todo esto es claro para acabar, finalmente, ¿no? En última instancia, para acabar con la impunidad y acabar con la corrupción en el sistema judicial y reformar el sistema judicial. Sí, para que México viva en un estado de derecho, o en un estado donde la ley sea la que valga y no el privilegio, el amiguismo, el abogado influyente. Queremos un Poder Judicial independiente, imparcial, profesional, que dicte sus sentencias de manera transparente, Pepe, esto es importante, y que rinda cuentas. Y también debemos, ¿por qué no?, meterlo a los estándares de austeridad en el Poder Judicial de la Federación. Necesitamos que los jueces, lo dijo el propio presidente Arturo Saldívar, dijo que los jueces han estado en algunos casos injustamente, pero como vistos lejanos de la sociedad, con privilegios, con prepotencia, y nosotros queremos en ese sentido eficientar la labor, que haya en México una justicia pronta y gratuita. Y a veces esa justicia ni es pronta ni es gratuita, porque a lo mejor en algunos casos, las excepciones, es corrupta, se compra, se vende, se privilegia, se dan y se construyen sentencias desde la corrupción, y eso es lo que queremos evitar. No, y buscar, claro, que la sociedad perciba al Poder Judicial con confianza, lo cual no tiene, y que sea un poder autónomo, lo cual también se pone con frecuencia en duda con respecto al Ejecutivo. Eso es cierto, esa percepción, pero la verdad es que en el fondo nosotros estamos trabajando para que sea independiente. La oposición lo dejó muy claro, Pepe, y la reforma la vamos a sacar con la oposición, porque además es una reforma constitucional y que no podemos sacarla solos los de Morena. Entonces, nosotros sí queremos fortalecer la independencia del poder judicial, con independencia, valga la redundancia, del Ejecutivo y del Legislativo. Pero nosotros también vamos a asumir ese contrapeso, nosotros también vamos a hacer que rindan cuentas los jueces. La manera en la que hoy se administra el sistema de justicia tiene que tener ajustes, eso es claro, todo el foro jurídico, todos los abogados te lo pueden decir, y ahora pues vamos a trabajar en un plazo breve. Este tema lo tenemos que sacar a más tardar en enero, porque es necesario ajustarlo
a estatutos y a leyes de la propia Fiscalía General de la República, que tienen que estar en enero, y ya está sobrediagnosticado, ya sabemos qué hacer, vamos a ponernos a redactar todos juntos, vamos a oír a los abogados, que ahí estaban las barras de abogados, ahí estaban algunas de las mejores escuelas de derecho de la Ciudad de México, y lo vamos a sacar, vamos a intentar sacarlo entre todos, y por supuesto a fortalecer la independencia del Poder Judicial para que los jueces dicten sentencias desde la ley y no desde otro poder ni desde el privilegio. Y no desde el poder, tienes toda la razón. Sí, porque se han despertado relativas suspicacias, o muchas suspicacias recientes, quise decir, con acciones que ha habido dentro del Poder Judicial. Por ejemplo, a un juez que estaba viendo el tema de los amparos del aeropuerto de Santa Lucía, que no estaba de acuerdo en dar su voto para que se considerara un tema de estrategia. En fin, no voy a entrar en detalles. A ese juez disidente, ñácale, le cortaron la cabeza argumentando corrupción, la compra de una casa grande, unas cuentas que no correspondían, bancarias que no correspondían a su ingreso. Entonces, ahí es donde entra la sospecha de qué tan independiente es el Poder Judicial del interés político inmediato. Eso es importante, que haya las garantías de independencia, de imparcialidad, de profesionalismo y de transparencia de cómo se construyen las sentencias. La verdad es que es como un árbitro de fútbol, y a veces da unas y a veces da otras. Así son los jueces y las juezas en México. Yo te puedo decir que, por ejemplo, quien está siguiendo el caso de Rosario Robles, pues un juez imparcial ordenó volver a estudiar si estaba presa legalmente a Rosario Robles. Eso lo hace un juez federal. Yo puedo decir que los ministros de la Corte que se nombraron en estos últimos meses que propuso el presidente López Obrador, le han dado reveses al presidente López Obrador. Un ministro, González Alcántara, le suspendió la ley de remuneraciones a los propios ministros, y Yasmín Esquivel votó porque la unidad de inteligencia financiera no bloqueara las cuentas, sino en los casos estrictamente necesarios y fundados y motivados. No son los ministros empleados del presidente. Así decían un poco de un gran ministro, Cosío, cuando lo propuso Fox, o del propio ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, cuando lo propuso Calderón. La verdad es que quien crea que todos los jueces son parciales, o quien crea que todos los jueces tienen dueño, o quien crea que todos los jueces tienen un patrón, se equivocan. La mayoría de los jueces son imparciales, la mayoría de los jueces son decentes, y necesitamos darles desde la Constitución y la ley las garantías necesarias para que hagan su trabajo imparcial, como tú dices.